Hace mucho tiempo, en una tierra remota y misteriosa, existía un pequeño pueblo llamado Andoria, enclavado entre densos bosques y majestuosas montañas que parecían tocar el cielo. Este idílico lugar estaba rodeado de una naturaleza exuberante, con árboles tan altos que sus copas se perdían entre las nubes y ríos cristalinos que serpenteaban a través de los valles, brindando vida y fertilidad a la región. Los habitantes de Andoria vivían en paz y armonía, dedicados a la agricultura y a la caza. Eran personas trabajadoras y amables que cuidaban de sus campos y animales con esmero y se ayudaban mutuamente en todas las labores cotidianas. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad que reinaba en el pueblo, había un lugar en el bosque que todos evitaban: el Claro de los Susurros. Este claro estaba situado en el corazón del bosque, en una zona donde la luz del sol apenas penetraba debido a la densidad de la vegetación. El aire en el claro era siempre fresco y había un silencio inquietante, solo roto por los misteriosos susurros que parecían emanar de la tierra misma. Se decía que en ese claro habitaba una criatura extraña y temida por todos, conocido como el Guardián de los Secretos. Las historias sobre el Guardián de los Secretos eran muchas y variadas, transmitidas de generación en generación en forma de susurros y cuentos junto a la hoguera. Los ancianos del pueblo solían relatar estas historias con una mezcla de temor y fascinación en sus voces. Algunos decían que el guardián era un monstruo de aspecto aterrador, con colmillos afilados como dagas y garras de acero, que podían destrozar cualquier cosa. Este monstruo, según los relatos, era una bestia enorme, cubierta de un pelaje oscuro y denso, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad como brasas incandescentes. Otros, sin embargo, describían al guardián como un espíritu antiguo, una entidad etérea y cambiante que se alimentaba de las almas de aquellos que se aventuraban en su dominio sin permiso. Este espíritu, decían, era invisible a simple vista, pero su presencia podía sentirse como un escalofrío en la espina dorsal y un susurro constante en el viento. Era un ser que había habitado el bosque desde tiempos inmemoriales, guardián de secretos ancestrales y conocimientos perdidos. A pesar de las numerosas versiones de la historia, había un aspecto común en todas ellas: el miedo profundo que el guardián inspiraba en los habitantes de Andoria. Ninguno de los habitantes había visto jamás a la criatura con sus propios ojos, pero las historias eran suficientes para mantenerlos alejados del claro de los susurros. El temor a lo desconocido y a lo que podría acechar en las sombras del bosque era tan grande que nadie se atrevía a desafiar las advertencias y aventurarse en el territorio del guardián. Un día, cuando las sombras del crepúsculo comenzaban a alargarse sobre el pequeño pueblo de Andoria, un joven llamado Arín decidió que era hora de desentrañar el misterio del Claro de los Susurros. Arín era un joven valiente, conocido en el pueblo por su espíritu intrépido y su insaciable curiosidad. Desde muy pequeño había mostrado un interés particular por los secretos del bosque, aventurándose más allá de los límites conocidos y explorando los rincones más oscuros y olvidados. A menudo, los otros aldeanos lo veían regresar con fascinantes relatos de criaturas y paisajes que nadie más se atrevía a descubrir. Arín no solo era valiente, sino también inteligente y observador. Pasaba horas escuchando las historias de los ancianos y recopilando fragmentos de información sobre el Guardián de los Secretos. Estaba convencido de que había más en esas historias que simples relatos para asustar a los niños y quería conocer la verdad detrás de la leyenda. Decidido a descubrir lo que se ocultaba en el claro, Arín se preparó meticulosamente para su aventura. Sabía que el momento más apropiado para acercarse sería durante la noche, cuando los sonidos del bosque se volvían más intensos y misteriosos. Al caer la noche, con la luna llena iluminando tenuamente su camino, Arín se internó en el bosque. Iba armado solo con su arco, una herramienta que manejaba con gran destreza,
y una linterna de aceite cuya luz parpadeante le proporcionaba una guía en la oscuridad. Cada paso que daba lo llevaba más y más lejos de la seguridad de su hogar y más cerca del corazón del misterio que había intrigado a su pueblo durante generaciones. El bosque, usualmente tan familiar para él, parecía transformarse en un laberinto de sombras y susurros, con cada crujido de rama y cada movimiento en la oscuridad alimentando tanto su nerviosismo como su determinación. A medida que avanzaba, Arín se mantenía alerta, su mirada escudriñando cada rincón en busca de señales del guardián. Después de horas de caminar en silencio, Arín llegó al borde del claro de los susurros. El lugar era tan inquietante como se lo había imaginado, un espacio abierto en medio del bosque denso, bañado por una luz sobrenatural que parecía emanar de la misma tierra. El aire estaba cargado de una energía extraña, y los susurros que había dado nombre al claro eran ahora claramente audibles, envolviéndolo como un coro de voces invisibles. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Arín se adentró en el claro, decidido a enfrentarse a lo desconocido y descubrir la verdad detrás del guardián de los secretos. La luna, alta en el cielo, bañaba el bosque con una luz pálida y etérea, creando sombras danzantes que jugaban con su imaginación. Al principio, todo estaba en silencio. El único sonido era el crujido ocasional de las hojas bajo sus pies y el suave murmullo del viento entre las ramas. Sin embargo, mientras se acercaba al centro del claro, el ambiente comenzó a cambiar. Arín empezó a oír susurros, un murmullo constante que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Eran susurros indistinguibles, como si 1000 voces estuvieran hablando al unísono en una lengua antigua y olvidada. El sonido, aún no hostil, tenía una cualidad inquietante que hizo que los pelos de la nuca de Arín se erizaran. Cada paso que daba parecía amplificar esos susurros, envolviéndolo en un manto de misterio y desconcierto. Arín se sintió nervioso, su corazón palpitando con fuerza en su pecho, pero decidió seguir adelante, impulsado por su deseo de descubrir la verdad. Sabía que dar marcha atrás no era una opción. Había llegado demasiado lejos y no podía abandonar su búsqueda. Con cada paso, la tensión en el aire parecía aumentar y los susurros se volvían más claros y persistentes, como si intentaran comunicarle algo. De repente, de entre las sombras del claro, emergió una figura encapuchada. La figura parecía materializarse de la nada. Sus movimientos eran fluidos y silenciosos. La capucha oscura ocultaba su rostro, dejando una sombra inquietante donde deberían estar los ojos. Arín, con el corazón latiendo a 1000 por hora y sus sentidos en alerta al máximo, levantó su arco instintivamente, apuntando hacia la figura con firmeza, listo para defenderse si era necesario. La figura levantó una mano en señal de paz, un gesto lento y deliberado que transmitía calma y seguridad. La tensión en el aire pareció disminuir un poco, aunque Arín seguía sintiendo el peso de la incertidumbre. La figura, envuelta en una capa oscura que se movía con el viento, dejó escapar un suspiro casi imperceptible. Con una voz suave y melodiosa, una voz que parecía resonar en el claro con una cualidad casi mágica, la figura habló. «No temas, joven Arín, soy el guardián de los secretos, pero no soy el monstruo que los habitantes de Andoria creen que soy». Arín, con el arco aún en alto, pero con la curiosidad superando lentamente al miedo, observó a la figura con atención. La voz del guardián era sorprendentemente cálida, llena de una sabiduría y serenidad que contrastaba con la historia de terror que había escuchado toda su vida. La figura, viendo que Arín aún estaba nervioso, se quitó lentamente la capucha, revelando un rostro anciano pero sereno. Sus ojos, llenos de una luz suave y compasiva, reflejaban una bondad y un conocimiento profundo del mundo natural. El guardián continuó hablando,
con tono suave y tranquilizador. Los cuentos que circulan en tu pueblo son solo eso, cuentos. Mi misión es proteger los secretos y la sabiduría de este bosque. No es causar daño a los que se acercan con intenciones puras. Arín, conmovido por las palabras del guardián, comenzó a bajar lentamente su arco, sintiendo una mezcla de alivio y asombro. «¿Entonces, no eres una amenaza para nosotros?», preguntó, su voz llena de una mezcla de esperanza y confusión. El guardián sonrió, una sonrisa llena de comprensión y paciencia. «No, joven Arín. Mi propósito es cuidar de este bosque y de los conocimientos que alberga. He vivido aquí por siglos, observando y aprendiendo. Aquellos que se aventuran aquí, con miedo y prejuicio, nunca me han entendido. Pero tú, que has venido buscando la verdad, mereces conocerla». Mientras el guardián hablaba, Arín sintió que los susurros en el aire se volvían más claros, como si las voces invisibles también quisieran compartir su sabiduría. La presencia del guardián, lejos de ser amenazante, era reconfortante, y Arín empezó a darse cuenta de cuán erróneas habían sido las suposiciones y los miedos de su pueblo. El claro, que antes parecía un lugar de terror, ahora se revelaba como un santuario de conocimiento y paz, custodiado por un ser cuya verdadera naturaleza había sido malinterpretada durante generaciones. Con cada palabra del guardián, Arín se sentía más conectado con el bosque y con la verdad oculta detrás de las leyendas, comprendiendo finalmente que no había que juzgar lo desconocido solo basándose en rumores. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.